primero entonces de lo que es la semiología del páncreas. En primer lugar, ya saben que los problemas pancreáticos no son tan infrecuentes y ustedes en su práctica médica se van a encontrar que con relativa frecuencia van a haber pacientes que llegan a una emergencia de repente por un problema de un dolor abdominal y que termina finalmente siendo un problema, una pancreatitis aguda, ¿no? O de repente pacientes que tienen problemas en las vías biliares y que también como consecuencia, como una obstrucción, sobre todo en la parte distal, van a tener problemas inflamatorios en el páncreas. O sea que eso no es algo que sea, digamos, infrecuente, ¿no? Y por lo tanto ustedes tienen que saber cuáles son las características por las que puede venir una persona, pues, y ustedes tienen que sospechar de que se trata de un problema de ese nivel, ¿no? Bueno, algunos datos, digamos, anatómicos del páncreas, ya saben, es una glándula retroperitoneal anexa al tubo digestivo, ¿no? Normalmente el páncreas no se palpa, ¿no? Uno no lo puede tocar el páncreas, ¿no? Y muchas veces de las estructuras o la patología abdominal o digestiva, muchas veces nos hacemos o nos valemos básicamente de la historia clínica, ¿no? Porque a veces el examen físico no apoya mucho, ¿no? En algunos casos sí, ¿no? Pero usualmente entonces el páncreas no es una glándula que ustedes la puedan palpar, ¿verdad? En algunas ocasiones por supuesto que sí. Ocupa sobre todo la zona del epigastrio, ¿no? Y como es lógico, la mayor parte, digamos, sobre todo la cabeza y el cuerpo están en la zona del epigastrio, ¿no? Y por lo tanto el dolor pancreático va a ser referido fundamentalmente en esa zona, ¿no? Como vamos a ver. Y parte del hipocondrio izquierdo donde está la cola, ¿verdad? Más o menos está proyectado hacia atrás, hasta la primera, segunda vértebra lumbar. Ahí están algunas características del tamaño, del peso, etcétera, etcétera, de esta glándula, ¿no? Algunas cosas adicionales importantes para que ustedes entiendan un poco de la semiología del páncreas, ¿no? Ya saben que la cabeza está rodeada, ¿por qué? Por el duodeno, ¿no? Está rodeado sobre todo por la segunda porción duodenal donde desembocan los dos conductos más importantes del páncreas, que son el conducto de Wilson y Santorini, ¿no? Por lo tanto, ya saben entonces, que algún problema que pudiera haber en ese nivel puede comprometer pues el páncreas, ¿no? Los conductos secretores pueden drenar juntos o separados a la, ¿cómo se llama? A nivel del duodeno, ¿no? Ahí está, simplemente una representación esquemática. Este es el páncreas, ¿no es cierto? Este es el páncreas, ahí está bonito, ¿no es cierto? Y hay veces, ¿no? Se unen con la vía biliar o hay veces drenan por separado, ¿no es cierto? Este es el conducto de Wilson, ¿no es cierto? El conducto principal del páncreas, como les digo, hay veces se unen, ¿no? Con la vía biliar y desembocan finalmente en la famosa ampolla de Barker, ¿no? Entonces ahí tienen un poco sobre la anatomía, digamos, de este órgano. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿qué datos pueden ser importantes desde el punto ya de vista ya del interrogatorio de un paciente que tiene un problema en el páncreas? La edad, ¿no? Hay algunas situaciones clínicas que pueden darse dependiendo de la edad, ¿no? En general, en niños no es tan frecuente la patología a nivel del páncreas, pero existen enfermedades raras, ¿no es cierto? Como la mucoviscidosis, ¿no? Que es una enfermedad que tiene que ver con la secreción fundamentalmente de sodio y que permite la acumulación de secreciones en diferentes órganos, ¿no? Fundamentalmente uno de ellos puede ser el páncreas, ¿no? Entonces da cuadros inflamatorios a ese nivel. En el adulto, ya lo que yo les comentaba, fundamentalmente pues los cuadros de pancreatitis, ¿no? De pancreatitis aguda o pancreatitis crónica, ¿no? Y en el adulto mayor el cáncer de páncreas, ¿no? El cáncer de páncreas pues usualmente se ve, como se señala ahí, por encima de los 60 años, o sea, no es usual ver cáncer de páncreas en personas jóvenes, por si acaso, ¿no?
Desde el punto de vista del sexo, la pancreatitis y el cáncer creo que ustedes deben haber escuchado que es más frecuente en los hombres, ¿no? Cuando hablemos ahora de los problemas de las vías biliares, más bien el cáncer de vesícula y los problemas biliares son más frecuentes en las mujeres, ¿no? O sea, cada uno tiene de alguna manera su orden, ¿no? Algunos datos más en relación al páncreas. Importante los antecedentes, ¿no? Los antecedentes, porque de repente ya no permiten orientar si adicionalmente viene con un cuadro sugerente, pues, de que la afección puede estar localizada en el páncreas. Entonces, como todas las enfermedades, siempre es importante averiguar por algunos antecedentes que pudieran existir, ¿no? Si un paciente viene pues con un antecedente de llegar a tener cálculos en la vesícula, ¿no es cierto?, litiasis, problemas a ese nivel, y ahora viene con un dolor que tiene la característica, como vamos a ver, del compromiso pancreático, evidentemente que uno va a decir que la primera posibilidad esté en relación de cosas, lo que llaman una pancreatitis biliar, ¿no es cierto? Una pancreatitis biliar, probablemente pensando en qué cosa, que de repente un cálculo pasó al colédoco, ¿no? Y al final de repente dio una cierta obstrucción, y eso ha condicionado pues en forma retrógrada un proceso inflamatorio del páncreas, ¿no? Es importante el antecedente para el alcoholismo crónico. Sí, pues hay que sacarlo, hay que ver, hay que preguntar ¿por qué puede tratarse de qué cosa? De una enfermedad crónica del páncreas, ¿no? Las pancreatitis crónicas están usualmente asociadas a personas pues que son bebedores crónicos, ¿no es cierto? Entonces es importante en ese sentido, digamos, averiguar. Traumatismos abdominales, cirugía, fibrosis quística es una enfermedad, digamos, que tampoco se ve mucho acá en el Perú, pero sí en otros países, ¿no? Las hiperlipidemias, ¿no? Hay sobre todo hipertrigliceridemias, ¿no? Que pueden desencadenar problemas infecciosos, ¿no? No cualquier hiperlipidemia, no cualquier hipertrigliceridemia, ¿no? Generalmente son personas que tienen algunas enfermedades, digamos, del metabolismo, de los lípidos, ¿no? En algunas enfermedades familiares, y que hacen pues que de repente manejen, ¿qué cosa? Triglicéridos por encima de 1000, 1500, ¿no? O sea, para que alguien tenga una pancreatitis por triglicéridos, digamos, elevados, deben ser muy altos, ¿no? El hiperparatiroidismo, la hipercalcemia, ¿no es cierto?, también pueden dar, digamos, afecciones a ese nivel. Las paperas, ¿no? Un niño que venga pues con una historia de dolor abdominal que sugiera ser un problema pancreático y que además tiene un par de glándulas parotídeas aumentadas de tamaño, bueno, pues ustedes lo primero que van a pensar es que puede ser una complicación de esta enfermedad, ¿no? La triada clásica de complicaciones de la parotiditis es meningitis, ¿no? O meningoencefalitis, ¿no? Pancreatitis y orquitis, ¿no? Son las tres complicaciones que tienen los niños que pueden tener parotiditis, ¿no? Medicamentos, hay que averiguar, por supuesto, ¿no? Por medicamentos. Los pacientes, por ejemplo, que toman el tratamiento para el VIH, ¿no? Algunos de los medicamentos producen pancreatitis, ¿no? Es más, hemos visto tilanosina, por ejemplo, es un medicamento clásico. Ya no se usa mucho, pero es un medicamento clásico que podría dar cuadros de pancreatitis, ¿no? Entonces, es importante, como cualquier enfermedad, sacar pues los antecedentes que pudieran relacionarse a algún problema en el páncreas. ¿Listo? Ya. Y antecedentes familiares, como decía, hay algunas enfermedades raras que son autosómicas recesivas, que no vemos mucho, ¿verdad? Por acá no tenemos mucho fibrosis quística. Hay pancreatitis crónicas recidivantes que tienen, como les digo, un cierto componente hereditario, pero no es lo más frecuente, ¿no? No es lo más frecuente. Bueno, entonces, ¿por qué manifestaciones clínicas va a venir un paciente que pudiera tener un problema en el páncreas? Y ahí está, ¿no es cierto? El dolor probablemente sea la manifestación más importante de un paciente que tiene un problema en el páncreas, no sea agudo o sea un problema crónico, ¿no es cierto? O sea un problema crónico, ¿no? Diarrea, ahorita vamos a comentar algo de cada una de esas cosas, pero
Diarrea en relación al páncreas generalmente no son en cuadros agudos, ¿no? Sino se ve más en personas que tienen pancreatitis crónica y entonces eso sí pueden tener diarrea con alguna característica. Náuseas y vómitos. Las náuseas y vómitos en el contexto de los pacientes que tienen problemas pancreáticos son fundamentalmente por un mecanismo reflejo. No es porque haya alguna obstrucción o algo por el estilo, sino más que todo por algún mecanismo reflejo. La ictericia en el contexto de pacientes que tienen problemas en el páncreas, ¿no? No se olviden que la vía biliar, o sea, el colédoco, atraviesa la cabeza del páncreas, ¿no es cierto? Entonces, cualquier problema en la cabeza del páncreas, ¿no es cierto?, puede ahogar la vía biliar y eso condicionar, ¿qué cosa? Una ictericia de tipo obstructivo, ¿de acuerdo? O, de repente, ¿no?, lo más frecuente, un paciente, como decíamos, tenga un problema vesicular, un problema de cálculo, de litiasis, ¿no? Y alguno de esos cálculos pase a través del colédoco y se enclave de repente en la ampolla de Vatel y entonces puede dar ictericia, ¿no? Pero fundamentalmente, si dependiera del páncreas, como les digo, es problemas sobre todo a nivel de la cabeza, del páncreas, ¿no? Los síntomas constitucionales, ¿no?, como la baja de peso, la hiporexia, ¿no?, usualmente son más evidentes, sobre todo en el contexto de alguna enfermedad crónica. Sangrado por el páncreas, raro. El páncreas que dé sangrado digestivo alto no es frecuente, ¿no? Ustedes lo pongo ahí porque a veces lo van a encontrar en la literatura, pero ustedes tienen que, digamos, aprender un poco a seleccionar, ¿no?, cuáles son las manifestaciones clínicas más importantes por las que viene un paciente que tiene una patología en algún sitio, ¿no? Pero hemorragia, salvo que fuera una neoplasia que invada el duodeno y entonces eso ocasionar una hemorragia digestiva alta. Pero no es algo de presentación usual, ¿no? No es como cuando alguien tiene un problema, pues, en el estómago, que sí es más frecuente, que sangren, o cuando alguien tiene un problema en el duodeno, una úlcera, evidentemente que sí tienen mayor posibilidad de venir en algún momento por sangrado. Pero que eso es relativo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar algo del dolor pancreático, ¿de acuerdo? Y ya saben, ¿no?, y creo que con mis alumnos hemos comentado, cualquier tipo de dolor tiene que tener un buen interrogatorio, ¿no? Y el interrogatorio los va a orientar a ustedes de dónde puede ser el problema, ¿no? Siempre les digo que no todo duele igual, ¿no es cierto? No todo duele igual. Una cosa es como duele el hígado, otra cosa es como duele la vesícula, otra cosa es como duele el páncreas, otra cosa es como duele el vaso, ¿de acuerdo? Cómo duele el intestino, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes tienen que, al final del curso, aunque ya se le están pasando como 3 capítulos, creo que todavía no saben interrogar muy bien, pero al final del curso deberían, pues, ustedes saber interrogar para decir, esto me parece que viene de este sitio, esto me parece que es más de acá que de allá, ¿de acuerdo? Entonces, tienen que saber las características de los diferentes tipos de dolor, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, un paciente que tiene un problema en el páncreas se va a quejar de dolor, ¿no es cierto? Dolor. Y lo primero es la localización del dolor, ¿no es cierto? Y acabamos de decir, ¿dónde está el páncreas? En el epigastrio, ¿no es cierto? O sea, nadie va a venir, no digamos nadie, ¿no? En medicina no hay nada absoluto, ¿no? No hay nada absoluto, todo es relativo, lo único absoluto es que no estudian, eso sí, eso es absoluto, pero en medicina en general no hay nada absoluto, pero es muy difícil, pues, que alguien venga con un dolor pancreático y me refiero a que el dolor está en la región periumbilical o en alguno de los flancos, no es lo usual, ¿de acuerdo? Entonces, si un paciente tiene un problema en el páncreas, lo lógico es que se queje de dolor, ¿dónde? En el epigastrio, ¿de acuerdo? En el epigastrio, o ¿para dónde se va el páncreas? Un poquito para el lado izquierdo, ¿no es cierto? En el epigastrio o un poco hacia el hipocondrio izquierdo, ¿no es cierto? Ese tiene que ser el sitio, no hay más, ¿no es cierto? Es igual cuando alguien tiene un problema en el miocardio, no le va a doler, pues, el hombro, ¿no? O sea, lo usual es que le duela la región retroesternal, ¿no es cierto? Ni siquiera acá, ¿no? Lo usual es acá. Entonces tienen que saber dónde duele. Ya, entonces, ya saben, el páncreas duele en el epigastrio o en el hipocondrio izquierdo.
¿De acuerdo? Muy bien. Ya saben, la segunda, aunque debería ser la tercera, ¿no? En todo dolor, ya saben, las tres primeras preguntas es desde cuándo te duele, dónde te duele y cómo te duele, ¿no es cierto? Esas son las tres primeras preguntas en cualquier tipo de dolor. ¿Cómo es el dolor en el de los pacientes que tienen problemas pancreáticos? O sea, porque cada cosa duele. Si yo me toco acá, alguien puede decir, ¿será el estómago? Puede ser. ¿Será el páncreas? Puede ser. ¿Puede ser la vesícula en el epigastrio? Puede ser, ¿de acuerdo? Porque a veces está tirada. Entonces, depende de ustedes y depende de cómo lo enfrenten al paciente para que ustedes digan, me parece que es estómago, me parece que es páncreas. Muy bien, ¿el páncreas cómo duele? El páncreas da un dolor que yo le podría decir puede ser un dolor penetrante, ¿de acuerdo? Es diferente del dolor de vesícula. El dolor de vesícula es cólico, ¿de acuerdo? Es cólico. Es diferente del dolor de ¿qué cosa? De estómago. El dolor de estómago es fundamentalmente, ¿no? Tipo ardor, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que preguntar, o sea, ¿qué cosa es lo que sienten? Entonces sienten como una presión, digamos, ¿no? Como algo que le penetra, digamos, inclusive que se va hacia la parte posterior, ¿de acuerdo? Algunos pacientes, ¿no? Inclusive no pueden definir muy bien el dolor cuando ustedes les preguntan, ¿de acuerdo? Porque le dicen, no sé, ¿y cómo te duele? Como ardor, como que si te punzara, como si fuera una puñalada, todos los dolores. No sé, me duele, ¿no es cierto? Pero sienten, o sea, no lo pueden definir muy bien. No es como el de acá, no es como el estómago, ¿de acuerdo? Entonces, pero tiene esas características, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? ¿Para dónde se va el dolor del páncreas? ¿No? La teoría, y ustedes deben haber escuchado, es la clásica irradiación en banda, que se va hacia los dos lados, a los costados, a los hipocondrios y hacia atrás. La verdad, que la gran mayoría de los pacientes que tienen problemas pancreáticos no tienen esa irradiación. La gran mayoría de los pacientes que tienen su pancreatitis, generalmente el dolor es allí, punto, y no tienen una gran irradiación. Pero, en teoría, nos dicen que es el clásico dolor, ¿qué cosa? En banda, en faja. Mentira, nos engañan un montón también, ¿no es cierto? Pero puede existir, ¿no? Es como cuando a alguien le dicen a usted, ¿no? La meningitis tiene, ¿qué cosa? La posición en gatillo de fusil. Mentira, pero en su vida van a ver una meningitis que está así, ¿no? O sea, hay cosas, ¿no? Es igual cuando dicen la posición maometana, por ejemplo, la posición maometana del paciente pancreático, ¿no? Con un dolor en el páncreas. Una sola vez he visto, creo, un paciente con un problema en el páncreas, y ya tengo algunos años enseñando, ¿no? O bueno, trabajando, y una sola vez nomás creo que he visto un chico que de verdad que llamaron de la emergencia, que estaba con un dolor pancreático, lo encontré sentado así hacia adelante, como si fuera una posición maometana, ¿no? Y he visto un montón, pues, pacientes con pancreatitis. O sea, que eso sea frecuente, la posición maometana, pichón, pues, ¿no? Hablar, ¿no? Eso no quita que pueda haber, Ustedes tienen que aprender, muchachos, lo que es más frecuente, ¿de acuerdo? Las cosas exóticas, como le digo a mis residentes, eso habrá, pero se van a equivocar más si piensan en lo exótico, ¿no? Están mis alumnos, creo que hace un par de meses que ella comentaba que hacen un conversatorio, un paciente creo que tenía un derrame pleural, ni me acuerdo. Y comienzan a decir cosas exóticas, que un mesotelioma, qué tonterías. Al final, ¿qué fue? Una T. ¿Por qué? Porque piensan pues ¿no? Primero tienen que empezar en lo más frecuente, ¿ya? No se olviden. Eso no quiere decir que no aprendan pues que hay cosas raras, ¿no? Pero bueno, ya. Entonces, como les digo, por si acaso, el dolor pancreático no es usual que se irradie, así, no es lo usual. Que puede haber, ¿de acuerdo? La intensidad del dolor, bueno, eso puede ser variable, ¿no? Hay pacientes, dicen que el dolor pancreático es uno de los dolores más intensos, ¿de acuerdo? Puede ser comparable. ¿Cuáles son los dolores más intensos? El de la gestante, dicen, nunca voy a gestar, así que nunca creo que tenga ese dolor, ¿no es cierto? Las contracciones uterinas, el dolor del infarto, el dolor del cólico renal, ¿de acuerdo? El dolor del páncreas, dicen que son de los dolores más intensos.
Ya, pero todo es relativo, como ustedes saben, ¿no? Pero sí es verdad, hay veces necesita analgesia importante. Muy bien. ¿Qué alivia el dolor? ¿Qué cosas pueden aliviar el dolor del páncreas? ¿O por qué puede desencadenar una pancreatitis? Una pancreatitis puede ser desencadenada ¿por qué? Puede ser desencadenada por licor, ¿de acuerdo? Una pancreatitis, un proceso inflamatorio del páncreas puede ser desencadenada ¿por qué? Por una comida copiosa, abundante, ¿de acuerdo? Entonces se mandan, van a una, no sé, pues, qué cosa, buffet y comen, pero ya no, ya, o una parrillada y comen, pero 50.000 chorizos y de repente, ¿no? Tienen dolor. Generalmente, ¿no? O sea, son las cosas que pueden, digamos, desencadenar, ¿no? Una comida grasa también, igual como los problemas vesiculares, pero bueno, por ahí. Entonces eso pueden desencadenar, digamos, el dolor pancreático, ¿no? Más aún si ya tienen algún problema previo, por supuesto, ¿no? El dolor, en realidad, como yo le decía, que la posición maometana alivia el dolor, no es usual. En todo caso, tienen que evitar estas cosas, digamos, que pueden ser factores desencadenantes. Y en todo caso, lo que va a aliviar es el dolor va a ser analgésico, no antiespasmódicos, porque el dolor del páncreas no es cólico, ¿de acuerdo? Entonces, no es espasmo. ¿Ya? Entonces el dolor va a ser aliviado con analgésico tipo tramadol o alguna de esas cosas, o ketorolaco, lo que ustedes quieran, pero son analgésicos, ¿de acuerdo? Entonces hasta eso es importante saber con qué se alivia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo sospechar que ustedes tienen un paciente con una pancreatitis aguda? Facilito, pues, ¿no es cierto? En primer lugar, pregunten por los antecedentes más frecuentes, si tiene cálculos, ¿no es cierto? Si toma, si ha comido, digamos, algo mucho, una comida abundante. ¿Y qué más? Y que viene con un dolor en la zona de epigastrio, intenso, más o menos intenso, con náuseas, con vómitos, ¿no es cierto? Y un dolor que no calma, punto. Y con esas características, que es un dolor, como le digo, medio sordo, penetrante, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es simplemente como ustedes pueden, digamos, orientarse y decir que están frente a un problema pancreático, ¿ya? Ahí está, el dolor del páncreas, ¿de acuerdo? Puede ser referido a veces sobre todo al lado izquierdo, puede ser referido en banda. Algunos dicen que puede ir a, como digo, un poco la irradiación, pero parte del dolor en el hombro, ¿de acuerdo? Y bueno, la diarrea no se ve en las patologías agudas pancreáticas, la diarrea se ve sobre todo en las pancreatitis crónicas, ¿no? Y pueden ser con restos alimentarios, creatorrea, esteatorrea, ¿no es cierto? Esas diarreas como si fuera media masilla, ¿no? Ese color que tiene, puede dar, digamos, las personas que tienen sobre todo, como le digo, procesos inflamatorios crónicos, ¿no? Las náuseas y vómitos, ya les decía, son fundamentalmente por mecanismo reflejo, ¿no? Los vómitos del páncreas, ¿cómo serán? ¿De qué aspecto? Que no son en realidad del páncreas, pero vienen de por ahí. Serán biliosos, pues, ¿no? El páncreas no le va a dar unos vómitos con restos de alimentos, ¿no es cierto? Usualmente el páncreas no les da vómitos borráceos, ¿no es cierto? ¿De qué color son los vómitos borráceos? Porque son diferentes los vómitos porráceos, ¿no es cierto? ¿Los vómitos borráceos de qué color son? No, la borra, no se olviden, la borra del café, del concho del café, son los vómitos oscuros, así medio negros, eso es de sangrado digestivo, ¿no es cierto? A diferente de los vómitos porráceos, ¿de acuerdo? Porráceos, esos son de intestino delgado pero alto, ¿de acuerdo? Cuando hay un problema obstructivo, y esos son unos colores medio verdosos, oscuros, ¿de acuerdo? Pero no es como la borra, por si acaso. Y hay los vómitos biliosos, ¿no? Generalmente los vómitos en el contexto de un paciente con problema pancreático son más biliosos, ¿no? Son más por la zona, digamos, ¿no? Ictericia, ya saben, la ictericia se da sobre todo cuando hay algún problema a nivel de la cabeza del páncreas, ¿no? Y de repente neoplasia. Y los síntomas generales, baja de peso, anorexia, astenia, etcétera, etcétera.
Eso usualmente se ve más en las patologías crónicas que en las patologías agudas. Fiebre, las complicaciones, sobre todo agudas, ya saben que el páncreas se puede necrosar, ¿de acuerdo? Las personas que tienen pancreatitis se pueden morir porque el páncreas se necrosa, ¿de acuerdo? Y pueden hacer cuadros sépticos a partir de ahí, por si acaso. Signos de deshidratación, bueno, eso dependerá un poco de las náuseas, los vómitos y el shock. En todo caso se da sobre todo si hay una necrosis importante del páncreas, ¿no es cierto? Y puede haber sangrado, pero sangrado interno, ¿no es cierto? Sangrado interno. Hay unos signos, ¿cómo se llaman los signos que reflejan sangrado retroperitoneal? El famoso signo de Cullen, ¿no es cierto?, que es una hemorragia periumbilical, o signo de quimos y de sangrado en las partes laterales. Ese es el signo de Gray-Turner, ¿no?, que nos indican la posibilidad de ¿qué cosa? De que pueda haber sangrado retroperitoneal. ¿Eso qué quiere decir? Que no es exclusivo del páncreas. Cualquier cosa que sangre en el retroperitoneo pudiera darnos estas manifestaciones, ¿no? Listo. Bueno, y ahí está, ¿no? ¿Qué encontrarán en un paciente que tiene un problema pancreático desde el punto de vista de la infección, ¿no? En primer lugar, que dependiendo de la magnitud de las, ¿cómo se llama?, de la náusea, los vómitos, podrá estar deshidratado, facies de dolor, ictericia, ¿no es cierto? La ictericia, como les digo, se ve sobre todo en los problemas de la cabeza del páncreas, y generalmente esos son crónicos, ¿no es cierto? Y entonces eso se ve más en neoplasia. Y como eso se ve más en una enfermedad crónica, entonces constituye una ictericia obstructiva. Y las ictericias obstructivas son las que se asocian fundamentalmente con prurito, ¿no es cierto? Prurito, ¿de acuerdo? Ustedes verán a un paciente que tiene hepatitis, que está amarillo, pero no se queja de prurito, no es lo usual, ¿de acuerdo? Pero de repente ustedes ven un paciente que tiene una cirrosis biliar, o sea, un estrechamiento de los canalículos de los biliares, y esos pacientes se quejan de prurito. O sea, el prurito se ve más, sobre todo en las formas obstructivas crónicas, ¿de acuerdo? No en la aguda. Un detalle tonto que les parece, pero si ustedes sacan que el paciente tiene mucho prurito, planteen que eso es obstructivo, y obstructivo crónico, ¿de acuerdo? Entonces, hay veces pequeños detalles, ¿no es cierto?, nos permiten diferenciar, ¿no es cierto? Como yo le decía a mis alumnos, ¿cómo diferencias un dolor de pleura de un dolor costal? Básicamente tocándolo, ¿no es cierto? Si tú lo tocas y te duele, eso es costilla. Si tú lo tocas y no te duele, y el paciente cada vez que respira, ¿no es cierto?, le duele, eso es pleura, pues, ¿no es cierto? O sea, un detalle tonto les puede ayudar a ustedes a diferenciar uno de otro, ¿no? Esto es lo que les decía, ¿no? El signo de Halsted-Cullen y el signo de Gray-Turner. Cullen es una hemorragia periumbilical, ¿no es cierto? Y el otro es en los flancos. Abovedamiento en el epigastrio. Hay veces el páncreas puede crecer tanto que puede ser palpable, por si acaso, en los cuadros agudos, ¿no? O, ya saben, los cuadros agudos pueden dejar los llamados pseudoquistes pancreáticos, ¿no? Y esos pseudoquistes también se pueden palpar, ¿ya? Pero es raro ver un abovedamiento a nivel del epigastrio. Esto de acá, ¿no es cierto?, tromboflebitis migratoria, se ve en las neoplasias de páncreas, ¿no? Pero tampoco no es algo muy frecuente. Ya les decía, el páncreas no se palpa, ¿de acuerdo? Pero en algunas situaciones, una pancreatitis muy severa puede dar lugar a la palpación, pseudoquistes pancreáticos y neoplasias. Yo creo que en frecuencia, los pseudoquistes pancreáticos son los que podrían con mayor frecuencia palparse, ¿no? Pero si no, normalmente la gran mayoría entonces de las neoplasias de páncreas, la gran mayoría de las pancreatitis, no, ustedes lo examinan y el abdomen no van a encontrar grandes cosas, ¿de acuerdo? No van a encontrar grandes datos, ¿no? Esta es otra cosa importante, ¿no? Los pacientes con problemas pancreáticos, a pesar de tener un dolor importante, sin embargo, no hay una gran reacción peritoneal, ¿de acuerdo? No hay una contractura
muscular de la pared, ¿de acuerdo? No hay resistencia de la pared, ¿no? Mañana he dicho a mis alumnos que vamos a hacer abdomen, ya saben, la palpación puede ser superficial o profunda, ¿no es cierto? La palpación superficial es básicamente ¿para qué? Para detectar si hay algún problema en la pared superficial, ¿no? que tú lo objetivas. Si tú ves una hernia, ¿no? Palpas, ¿no es cierto? En el ombligo, palpas, te determinan la característica. Y lo segundo para lo que sirve la palpación superficial es para evaluar contractura, resistencia, ¿no es cierto? Eso, por eso que la palpación es muy delicadita, no es grosera, ¿no? Así, ¿quién has enseñado así a meter el dedo, ¿no es cierto? A ver, en una peritonitis yo te voy a meter el dedo así para ver cómo saltas, ¿no? No se necesita, digamos, ser muy agresivo. El signo de Courvoisier-Terrier, ¿qué cosa es? El signo de Courvoisier-Terrier se ve sobre todo cuando hay un problema de cáncer de páncreas. Como consecuencia de ello hay una dilatación de la vía biliar, ¿de acuerdo? Y hay una dilatación de la vesícula. O sea, el signo de Courvoisier-Terrier es una vesícula palpable, ¿de acuerdo? Pero es una vesícula no dolorosa, ¿de acuerdo? O sea, ustedes encuentran una semejante vesícula, pero no es como una colecistitis que ustedes lo tocan, ¿no? Que encuentran signo de Murphy positivo. En el signo de Courvoisier-Terrier no hay dolor, ¿de acuerdo? Entonces, y para que exista signo de Courvoisier-Terrier, la vesícula tiene que ser sana, ¿de acuerdo? Porque si es una vesícula enferma, escleroatrófica, nunca se va a distender, ¿ya? O sea, ¿quiénes tienen signo de Courvoisier-Terrier? Aquellos que no tienen patología vesicular previa, ¿de acuerdo? Esos son los que pueden hacer. Y se ve, como les digo, en problemas obstructivos, dentro de ellos fundamentalmente en las neoplasias de cabeza y páncreas, ¿ya? Puntos dolorosos. Dicen que hay algunos puntos que nos permiten, digamos, localizar las diferentes partes del páncreas, ¿de acuerdo? Y quizás de repente más ahí lo pueden leer, ¿no es cierto? Pero de repente en forma más esquemática dicen lo siguiente, ¿no? Si ustedes trazan una línea que une la axila del lado derecho con la región umbilical y de ahí más o menos unos 5 o 6 centímetros, este es el punto que corresponde a la cabeza del páncreas, ¿de acuerdo? O sea, si yo trazo una línea imaginaria de acá a acá, más o menos por acá estará lo que corresponde a la cabeza del páncreas, ¿de acuerdo? Esto de acá es lo mismo, pero hacia el lado izquierdo. Esto corresponde al cuerpo del páncreas. Y en el cruce con el reborde costal, teóricamente es el punto de ¿qué cosa? De la cola del páncreas, ¿de acuerdo? Entonces, esos sitios son los que ustedes pueden, digamos, presionar un poco y que si desencadenan dolor, más su cuadro clínico, por supuesto, decir que de repente el problema es del páncreas, ¿ya? ¿Qué otros signos? Este signo de acá, que es el signo costo de Robson, que es el signo costo vertebral, ¿no es cierto? Que también sirve para riñón, ¿no? Entonces, para evaluar, digamos, patología renal, este es, digamos, donde termina la última costilla con la columna vertebral, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se palpan más o menos la última costilla con la columna vertebral y ahí presionan, entonces, ¿no? También puede desencadenar dolor si el problema está a nivel del páncreas, ¿ya? Este es el signo de Malek-Ruy, como le digo, ¿no? Para evaluar sobre todo la parte de la cola del páncreas, se le puede poner de costado al paciente como cuando evalúan el vaso, ¿de acuerdo? ¿No? Como cuando evalúan el vaso. Y si hay dolor ahí, ya saben que puede ser corresponder a la cola del páncreas. Bueno, hay más puntos, ¿no? Una de las zonas características es la zona pancreático-coledociana también, ¿no? Una línea imaginaria que pase por el ombligo, ¿no? Con una perpendicular, ¿no? Si ustedes, entre comillas, trazan la bisectriz, la parte interna es la que corresponde a la zona pancreato-coledociana, o sea, el páncreas y el coledo, por si acaso, ¿no? Entonces pueden ustedes.
Finalmente, la percusión, matidez desplazable, ascitis, ¿no? Ascitis puede haber, sobre todo en las pancreatitis agudas, no tanto en las pancreatitis crónicas ni en las neoplasias. El cáncer de páncreas rara vez da ascitis, ¿no? Nada ascitis, ¿no? Cuando ustedes vean mucho ascitis y piensen que es, y crean que como primera posibilidad de ser páncreas, no es lo usual, no es lo usual, ¿no? Hay otras neoplasias que pueden dar más ascitis, ¿no? Hay un hídrido regional, hay veces, ¿no? Signos de derrame pleural izquierdo, ya saben, las pancreatitis dan derrame pleural izquierdo, las pericarditis dan derrame pleural izquierdo, ¿no? La insuficiencia cardíaca, ya saben, el derrame empieza por el lado derecho y después se compromete el lado izquierdo, ¿no? O sea, en forma bilateral, ¿no? Entonces, ustedes encuentran un paciente que supuestamente tiene falla cardíaca y tiene solamente derrame izquierdo, cuidado, hay que punzarlo, ¿no es cierto? No es lo usual, no es lo usual que tenga derrame izquierdo los pacientes que tienen falla cardíaca. Soplo en el oclocondrio izquierdo, ¿no? Ahí está, cerebro, está bien escrito, así es un cerebro con ese, pero eso casi no existe, ¿no? Finalmente, entonces, los pacientes que tienen un problema a nivel pancreático pueden venir por alguno de esos síndromes, simplemente por dolor, ¿no es cierto? Un síndrome doloroso abdominal, síndromes compresivos, o sea, de repente un paciente que viene con una ictericia importante y con una vesícula palpable, ¿no? Un síndrome de Courvoisier-Terrier. Raro, el páncreas tendría que invadir la zona del estómago, o sea, estamos hablando probablemente de una neoplasia para darnos un síndrome pilórico, ¿no? Síndrome de hipertensión portal también no es frecuente, son más frecuentes en todo caso en la patología hepática. Síndrome tumoral, por supuesto, ¿no? Una masa. Síndrome ictérico, acabamos de decir, ¿no? Ya cuando un paciente sobre todo tiene problemas a nivel de la cabeza del páncreas, ¿no? Síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no? Es una patología rara, ¿no es cierto? El síndrome de Zollinger-Ellison se debe a ¿qué cosa? A que existe un tumorcito en el páncreas productor de ¿qué? De gastrina, ¿no es cierto? De gastrina. ¿Y eso a qué lleva? A que las personas tengan múltiples úlceras, ¿en dónde? En el estómago, en el duodeno, y como consecuencia de ello, ¿qué cosas? Pueden en estos casos sí tener sangrado, ¿no? Pero es raro, ¿no? Y también se caracteriza por tener diarrea, ¿no? Ese es el Zollinger-Ellison, ¿no? Que hay veces tiene que ver con tumores, digamos, en el páncreas. ¿Listo? ¿Qué tenemos para las pruebas diagnósticas, para confirmar los diagnósticos? Las primeras pruebas de evaluación funcional casi ya no se utilizan, más se utilizan estas pruebas de determinación sanguínea, ¿no es cierto? Y dentro de las pruebas, las que más se utilizan son la amilasa, la lipasa, etcétera, etcétera, ¿no? Son las que más nos permiten, ¿no? Ya saben, la lipasa es mucho más específica que la amilasa, ¿de acuerdo? Porque existe también la amilasa salival. Cualquier dolor abdominal puede elevar la amilasa, ¿de acuerdo? Pero la lipasa es mucho más específica de que el problema esté en el páncreas, ¿no? Entonces, ustedes hacen dosaje tomando una muestra de sangre. ¿Qué otros métodos diagnósticos tienen para finalmente decir, sí, pues mi problema está en el páncreas? Bueno, desde una radiografía de abdomen simple, ¿no? Yo creo que ahora lo que más se utilizan son las ecografías, las tomografías, en algunas situaciones la resonancia, sobre todo cuando se busca sobre, ¿qué cosa? Tumores muy pequeñitos, ¿no? Saben que en el páncreas se pueden dar insulinomas, ¿no? Y entonces eso no lo ven en una tomografía, eso no lo ven en una ecografía, entonces de repente tienen que solicitar una resonancia. Por supuesto que para ello tienen que tener pues clínica y que el paciente está haciendo hipoglicemias marcadas, ¿no? Hipoglicemias marcadas que no responden al tratamiento, ¿no? Ahí está el páncreas en una ecografía, ¿no? Para que ustedes vean, ¿no? Esta es la zona del páncreas, ¿no? La verdad que las ecografías no nos ayudan mucho porque son cosas que ven los ecografistas nomás. Lo que más vemos son las tomografías, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es? Es un quiste o un pseudoquiste pancreático, ¿no? Para uno decir que es un pseudoquiste, definitivamente el paciente tiene que haber tenido antecedente de pancreatitis, ¿no es cierto? En algún momento tuvo un proceso inflamatorio y han quedado estos que son quistes, ¿no? O pseudoquistes pancreáticos.
Y eso sí pueden ser palpables, como les decía, ¿no? La resonancia, ¿no? Finalmente ahí ustedes tienen los acines pancreáticos, ¿no es cierto? ¿No? Una pancreatitis hemorrágica, ¿no? Miren cómo puede quedar el páncreas, ¿de acuerdo? Y cuando una persona tiene una pancreatitis, hay que ir con mucho cuidado con respecto a la alimentación. Hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Generalmente los pacientes no reciben nada unos días, ¿no? Para evitar desencadenar un proceso inflamatorio mucho más severo, ¿ya? Un cáncer de la cabeza del páncreas. Entonces, ¿cómo sería un paciente? ¿Cuál sería la historia clásica de un paciente, por ejemplo, que tiene un cáncer de páncreas? Es un paciente generalmente mayor, ¿no es cierto? Porque no es alguien de 20, 30, generalmente están por encima de los 60, 70 años, que tiene una historia de ¿qué cosa? De dolor en el epigastrio, un dolor crónico, ¿de acuerdo? Y que a eso, ¿qué se asocia? Síntomas generales, que ha bajado de peso, ¿no? Que no quiere comer, que ha perdido el apetito, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y que de repente, si es de cabeza de páncreas, al final se les comienza a poner amarillo, Entonces, si alguien tiene una historia de, ¿qué le digo? Pues de 6 meses de tener, ¿no?, el tiempo de enfermedad, ¿no? Y al final de repente vienen porque se pone amarillo, porque ahí sí a la gente se preocupa si lo ve amarillo, y tiene esa historia. Yo voy a decir, la primera posibilidad es que sea un cáncer de cabeza de páncreas, ¿no es cierto? Es así, no hay más, ¿de acuerdo? La medicina a veces no es tan difícil, ¿de acuerdo? Este es un tumor en la parte del cuerpo y la cola. Esto de repente no les da ictericia, pero sí le da dolor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el conducto de repente de la vía biliar está libre, ¿no es cierto? Por si acaso, ¿no? Listo, y eso es cómo puede presentarse un paciente que tiene un problema pancreático. Nada más, no hay más, no tienen que buscar más, ¿de acuerdo? Y en el otro lado están los problemas en la vesícula y en las vías biliares, ¿no es cierto? Eso es algo también muy, pero muy frecuente. Ya saben, los problemas vesiculares entonces son más frecuentes en las mujeres, ¿de acuerdo? Y las neoplasias de vesícula también son más frecuentes en las mujeres. Y los problemas pancreáticos son más frecuentes en los varones, ¿de acuerdo? Entonces, eso es más o menos claro, ¿no es cierto? Por ejemplo, la salmonella tifi, la tifoidea, ¿no es cierto? ¿No? ¿Han escuchado? La salmonella tifi, la que produce la tifoidea, ¿cierto? Saben ustedes que se puede alojar en la vesícula, ¿de acuerdo? Se puede quedar en forma crónica ahí en la vesícula. ¿Pero de quién? De las personas que tienen vesículas enfermas, no las que tienen vesículas sanas usualmente. Por lo tanto, ¿en quién se quedará con mayor frecuencia? ¿Quiénes serán más portadores? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres, ¿de acuerdo? O sea, las mujeres tienden a ser más portadores de salmonela que los varones, porque a la salmonela le gusta la vesícula enferma, por si acaso, ¿no? La vesícula se localiza en la fosa vesicular, en la cara inferior del hígado, ¿no es cierto? Entre el lóbulo derecho y el lóbulo cuadrado. Ahí tienen su tamaño, su capacidad, tiene una forma piriforme, ¿no es cierto? Ustedes lo conocen. ¿Quién no ha tenido, o de repente por ahí, algún familiar con algún problema vesicular o que lo operaron? Más, yo ya no tengo vesícula, por si acaso, ¿de acuerdo? Entonces, pero no pasa nada, te sacan la vesícula y después puedes comer lo que quieras, ¿de acuerdo? Se continúa con el cístico, se une al hepático común para formar el colédoco, y el colédoco desciende, ya saben, por detrás del bulbo duodenal, transcurre por dentro de la cabeza intrapancreática, ¿no es cierto? Hay el colédoco intrapancreático, eso es lo que digo yo, que cuando hay un cáncer de páncreas obstruye entonces la vía biliar, y desemboca en la famosa ampolla de Vater, ¿no es cierto? ¿No? Cuando uno tiene una ictericia obstructiva, ¿no es cierto? El problema, ¿no? Una ictericia obstructiva, por supuesto, extrínseca, ¿no es cierto?
¿Dónde puede ser el problema? El problema puede ser en la parte distal del colédoco, el problema puede ser en la ampolla de váter, el problema puede ser en la cabeza del páncreas, y más raro es que sea del duodeno, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, más o menos es como ustedes tienen que pensar, ¿no? Y esos son los sitios, ¿no? O de repente tiene pues un cálculo ahí al final del colédoco, o de repente tiene la famosa neoplasia de la ampolla de váter, ¿no es cierto? O de repente tiene un cáncer de páncreas, pues, ¿no? Como le digo, raro todo esto. Ahí está la vesícula que ustedes la conocen, ¿no es cierto? ¿No? El cístico desemboca en el colédoco y el colédoco sigue este trayecto, como le digo, a veces se une con el Wilson y finalmente desembocan acá, ¿no? Entonces, este es el colédoco intrapancreático, ¿no es cierto? La vía biliar. Listo. Igual, desde el punto de vista del interrogatorio, algunos datos, ¿no? Si un recién nacido, ¿no? ¿Cuál es la primera causa de ictericia en un recién nacido? ¿Ah? ¿Hemolítica? No. La primera causa de ictericia en un recién nacido es fisiológica y está relacionada con la lactancia materna. ¿De acuerdo? Eso es mucho más frecuente, ¿no? Después, nadie niega que pueden haber ictericias hemolíticas, ¿no es cierto? No hay problema, ¿no? Pero rara vez puede, si la ictericia es muy marcada, ¿no? Los niños pueden nacer con alguna atresia. Si alguien tiene problemas vesiculares en la adolescencia y tiene cálculos, cuidadito, ¿no es cierto? Eso pueden ser anemias hemolíticas, ¿no? Anemias hemolíticas. Si tienen, por ejemplo, una persona joven, un joven de 25 años, que le llega con un problema vesicular y que está llena la vesícula de cálculos, eso no es usual, porque acabamos de decir que los problemas vesiculares son más frecuentes en las mujeres. Entonces, ¿qué tienen que descartar? Si es un varón con múltiples cálculos, que no tenga algún tipo de hemólisis, ¿de acuerdo? Hemólisis. Y los cálculos serán diferentes. Normalmente los cálculos son de colesterol, ¿de acuerdo? Pero si es un problema hemolítico, los cálculos serán de bilirrubinato, ¿de acuerdo? Es diferente entonces, por si acaso. Entonces, porque un joven con múltiples cálculos hay que descartar anemia hemolítica, esferocitosis, drepanocitosis, lo que ustedes quieran, estas cosas ahí que existen, por si acaso. Adulto con problema vesicular, litiasis, pues, ¿no es cierto? ¿No? Litiasis por frecuencia, ¿no? Adulto mayor con problema vesicular, neoplasias, ¿no es cierto? Esa es más o menos, digamos, un poco la frecuencia, ¿no? Hemos dicho entonces, los cálculos y las neoplasias más frecuentes en las mujeres, ¿de acuerdo? Antecedentes personales, acabamos de decir, enfermedades hemolíticas, prótesis cardíaca, hay que averiguar si el paciente no tiene prótesis, ¿no? No tiene una válvula en el corazón. ¿Por qué? Porque las válvulas pueden producir hemólisis. No se olviden, las válvulas pueden producir hemólisis. Si un paciente tiene una anemia hemolítica y tiene de fondo por ejemplo, una válvula protésica a nivel de la aorta, entonces lo primero que hay que pensar es que está hemolizando, que la válvula está destruyendo, ¿de acuerdo? Entonces, enfermedades cardíacas, como decía, la tifoidea, etcétera, etcétera, hay que averiguar por algunos antecedentes personales, ¿no? Siempre es importante los antecedentes, no se olviden, ¿no? Los antecedentes son importantes y los antecedentes se evolucionan, ¿de acuerdo? Cuando ustedes tienen un antecedente de un paciente hipertenso, tienen que por lo menos sacarle unos 10 datos en relación a su hipertensión, no se olviden, ¿de acuerdo? Por lo menos tienen que sacarle, no solamente es cuestión de decir, tiene hace 10 años hipertensión y toma esto, doctor. Eso no es, digamos, sacar buena información sobre la hipertensión del paciente, ¿de acuerdo? Por si acaso.
¿no? Es igual cuando alguien tiene una neoplasia, ¿no? Una neoplasia de colon, hace 3 años tuvo cáncer de colon. Muy bien, pues, ¿qué te interesa saber? ¿Qué te interesaría saber? 5 preguntas en alguien que ha tenido un cáncer de colon. Muy bien, correcto. ¿Ven cómo piensa? ¿Ah? ¿Ven? O sea, ¿ah? Cáncer de colon. ¿Qué le interesaría saber, doctora, de un cáncer de colon? ¿Ya cuándo lo operaron? Ya me operaron en el 2014. ¿Qué más le interesaría saber? Antecedentes familiares. Ya después, eso al final, sobre el cáncer del paciente. ¿Qué se está preocupando por el familiar? Primero preocúpese del paciente. ¿Qué más? ¿Qué más le interesaría saber? Por eso que las historias son malas. Por eso que solamente ponen cáncer de colon, y fue operado. Nada más. ¿Qué le interesaría saber? ¿Ah? ¿La anemia? ¿Se ha recibido quimioterapia? Todo tiene un orden, ¿no es cierto? Primero, ¿qué les interesaría saber con respecto al cáncer en sí? ¿Qué tipo de cáncer fue o no? ¿Qué estadio fue cuando lo diagnosticaron o no? ¿Sí o no? Claro, ¿no es cierto? Después, ¿qué más le interesaría saber? ¿Qué es lo que hicieron en la operación? ¿Cuándo sacaron, no es cierto? ¿Qué tenían comprometido, no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ah? Después, ¿qué le interesaría saber? ¿Solamente le hicieron cirugía? O como dicen ustedes, le dieron quimioterapia, le dieron radioterapia, no lo sé, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué más le interesaría saber? 2014. Se ha vuelto, si en estos 3 años ha habido recurrencia de la enfermedad o no ha habido recurrencia de la enfermedad, o no les interesaría saber, ¿no? ¿Le interesaría saber cuándo ha sido sus últimos controles del cáncer o no les interesaría? Hace 3 meses, 4 meses, no sé, ¿no? ¿No? ¿O no? ¿Ven cómo hay? ¿No? Pero las historias, ¿a qué se remiten? A decir, tuvo cáncer, ¿no es cierto? Y eso no es, ¿de acuerdo? Entonces no se olviden, métanse en su cabecita, esa que está media dañada, métanse en su cabecita que los antecedentes hay que evolucionarlos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando alguien tiene hipertensión, ¿desde cuándo, hijo? ¿Desde cuándo tienes hipertensión? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué tomas para tu presión? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué? ¿Te controlas tu presión o no te controlas? No, sí me controlo mi presión, doctor. ¿Cada cuánto tiempo? Cuando voy al médico. ¿Y cuándo vas al médico? Cada 3 meses. Pichón. O sea, no te controlas, pues, porque nadie cada 3 meses se controla su presión, pues, ¿no es cierto? Eso no es, pues. O sea, te da una idea, ¿no? ¿Y cuánto es tu presión habitual? Todo eso es preguntar de hipertensión, ¿no es cierto? ¿Tienes complicaciones por la presión? No, no tengo ninguna. ¿Por qué dices que no tienes ninguna? ¿Te han hecho estudio del ojo? ¿Te han hecho estudio del corazón, de los riñones? No, pero no tengo ninguna. Él es que mago, adivino, no tiene nada, ¿no es cierto? Entonces, si el paciente ingresó por neumonía, aprovechen pues en el hospital para estudiarle su hipertensión, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso, por si acaso, igual, ¿no? Cuando yo digo así, hay que averiguar por antecedentes para las patologías, por supuesto que hay que averiguar, ¿no? Ya, ¿por qué viene un paciente que tiene problemas en las vías biliares, en la vesícula? Por dolor, pues, náuseas, vómitos, ictericia, coluria, hipocolia, dispepsia. Cuando alguien tiene dispepsia, el problema puede ser el estómago, el problema puede ser la vesícula o las vías biliares, el problema puede ser el páncreas y el problema puede ser el duodeno, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, de cualquiera de esos sitios, ¿no? Dispepsia, prurito, que acabamos de decir, fiebre, algunas manifestaciones generales, sobre todo si el paciente tiene un problema crónico. Y ahí está. El dolor, entonces, el dolor clásico de la vesícula, ¿dónde se localiza? En el hipocondrio derecho, donde está la vesícula, ¿no es cierto? ¿No? Ahí.
¿no? Entonces el páncreas es más al centro, esto es acá, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué características tiene el dolor? Cólico, cólico, ¿no? Cólico, es un dolor cólico, ¿de acuerdo? Entonces es diferente al dolor del páncreas. Y ustedes tienen que decirle al paciente si es cólico o no es cólico. El paciente que ni siquiera saben qué cosa es cólico, ¿eh? Ustedes creen cólico, ¿no? Como ustedes saben todo, ¿no es cierto? Hay que explicarles cómo es el tipo cólico. ¿Cómo le explicarías a un paciente que sí es cólico? Dolor. ¿Tiene dolor? ¿Tiene dolor cólico? ¿Tiene retortijón? Sí. Está frente al paciente. ¿Tienes dolor? ¿Ven cómo se estriñe? ¿Ves? Por un detalle tan tonto. A veces ese es el problema. Doctor, ¿cómo está? El maestro, doctor Cara, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy bien. Mi maestro, el doctor Jara, al contrario, para mí es un gusto que estén acá en la clase, ¿de acuerdo? Ya, entonces yo les decía, jóvenes, y hablábamos de los problemas a nivel vesicular. Entonces, el dolor de la vesícula. El dolor de la vesícula es un dolor entonces que se localiza ¿dónde? En el hipocondrio derecho. Estamos hablando de lo clásico, en el hipocondrio derecho. Lo segundo es un dolor tipo cólico, ¿de acuerdo? Entonces, una vez más, el páncreas duele diferente, el hígado duele diferente, porque a mí me duele la zona del hipocondrio derecho, puede ser vesícula o puede ser hígado, ¿de acuerdo? Pero si es cólico, eso no es hígado, eso debe ser vesícula. Muy bien. ¿Tiene irradiación? Sí, tiene irradiación. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es lo clásico de la irradiación del dolor de la vesícula? Generalmente se va hacia la parte posterior y se va hacia la zona del omóplato, ¿de acuerdo? Esa es la irradiación clásica. Entonces los pacientes refieren que el dolor se me va hacia atrás, se me viene hacia el hombro, del lado derecho. No es la irradiación que hemos dicho de quién, del páncreas, ¿sí? Entonces, pequeños detalles nos permiten diferenciar, ¿no? La intensidad y en general para cualquier tipo de dolor puede ser muy variable, ¿no es cierto? Muy variable. Y hay pacientes pues que el dolor es tan intenso que evidentemente, y más si está acompañado de algún problema infeccioso, probablemente necesite tomar alguna conducta, ¿no? Ya saben, ¿qué cosa desencadena el dolor en un paciente? El dolor vesicular, un paciente que tiene un problema a nivel de la vesícula. Usualmente, ¿qué cosa? Una comida grasa, ¿no es cierto? Una comida grasa es lo que desencadena. Y generalmente, ¿con qué lo alivian? Bueno, pues evitando este tipo de comida o el uso de antiespasmódicos. Acá sí se usa antiespasmódicos, ¿no es cierto? A diferencia del páncreas, porque el páncreas, como hemos dicho, usualmente no mejoran con antiespasmódicos. Hay que usar analgésicos, ¿de acuerdo? Entonces, ven, esos pequeños detalles nos permiten diferenciar, digamos, una patología de otra. Y ahí está lo que ustedes están viendo, lo que más o menos referimos, ¿no? Esta es la zona del dolor vesicular y esta es la irradiación clásica, ¿no? Hacia la parte posterior del hombro del lado derecho. ¿Ah? Las náuseas y vómitos en el contexto de los pacientes que tienen problema vesicular generalmente también son, en la mayoría de las veces, por un mecanismo reflejo, ¿de acuerdo? Un mecanismo reflejo. La ictericia en los pacientes que tienen algún problema en la vesícula. Si fuera solamente limitado a la vesícula, no debería haber ictericia, no es lo usual, ¿no es cierto?
Hay veces pueden haber situaciones cuando, por ejemplo, un cálculo se enclava en la parte distal del cístico, en la desembocadura del cístico, ¿no es cierto? Y produce, ¿qué cosa? Una obstrucción, un edema a ese nivel, y eso puede dar ictericia. Eso es lo que se llama el famoso síndrome de Mirice, ¿de acuerdo? Mirice, que no es usual, no es frecuente de ver. Más frecuente de ver es cuando un cálculo, ¿no es cierto?, pasa ¿de dónde? Pasa hacia el colédoco y se queda de repente en la parte distal, ¿no es cierto?, en la parte distal del colédoco, en la desembocadura, en la ampolla de Vater, y eso sí puede dar una ictericia de tipo obstructiva, ¿de acuerdo? Es importante ver, ¿no es cierto?, es importante las ictericias, evaluar las ictericias en el paciente, ¿no? Si alguien me dice, un paciente está amarillo, está hecho un patito, ¿eso parece una ictericia hemolítica? No, ¿de acuerdo? No, porque las ictericias hemolíticas no es usual que den tanta, ¿no? Que el paciente se ponga tan amarillo, ¿no es cierto? Es un amarillo, pero es un amarillo medio pálido, ¿no es cierto? Pero no es que alguien se ponga patito, ¿no es cierto? Si alguien tiene una ictericia y está oscuro, más bien negro, digamos, la coloración de la piel es oscura, ¿eso es qué cosa? ¿De un problema vesicular? No, eso es un problema más bien de una obstrucción crónica de las vías biliares. O sea, es importante mirar, ¿no es cierto?, el tipo de ictericia. Si alguien tiene una ictericia y está en una ictericia pero media verdosa, ¿eso lo da la hepatitis viral? No, no es usual, ¿de acuerdo? Eso lo da más bien de repente, ¿qué cosa? Un paciente que tiene una neoplasia de cabeza de páncreas, que tiene una ictericia crónica. Entonces, es importante valorar, ¿no es cierto?, las características de la ictericia, ¿no? Así como valoramos igual las características de un vómito, igual, en forma idéntica, podemos valorar la ictericia y más o menos predecir frente a qué cosa estamos, ¿no? Entonces, cuando alguien dice una ictericia melánica, una ictericia oscura, entonces yo digo, esto no será de repente un compromiso no de la vesícula, sino de las vías biliares, una cirrosis biliar, digamos, ¿no es cierto? Una estrechez de los conductos de la vía biliar. Entonces, en ese sentido, tienen que valorar ustedes cuál es el tipo de ictericia que tiene el paciente. El prurito, una vez más, generalmente se ven en los procesos crónicos, obstructivos crónicos, ¿de acuerdo? Por eso yo le decía hace un momento, un paciente con hepatitis, rara vez, una hepatitis aguda, ¿no? Ahorita en el servicio tenemos, ¿no? ¿Han visto lo que están rotando ahorita conmigo? Tenemos un paciente con una hepatitis, todavía no tenemos el diagnóstico, pero parece una hepatitis viral. Y su manifestación clínica no ha sido prurito, ¿no es cierto? No es lo usual, ¿eh? Una vez más, en medicina todo es relativo. ¿Hay hepatitis agudas con componente colestásico y dan prurito? Sí. Por ejemplo, la hepatitis C, ¿no? La hepatitis C, ¿no? Que por ahí ya se ven algunos casos de nuestro país, entonces pueden dar un componente colestásico y sí dar un poco de prurito. Pero entonces tengan la idea de que cuando alguien tiene ictericia y tiene prurito, eso más parece un problema colestásico, ¿de acuerdo? Un cierto grado de destrucción. ¿Qué más tenemos entonces en el contexto de los pacientes que tienen problemas en el páncreas? La dispepsia, ¿no? Entonces, no se olviden, la dispepsia no es exclusiva de los problemas vesiculares, ¿no es cierto? La dispepsia puede ser estómago, la dispepsia puede ser páncreas, puede ser duodeno o puede ser, digamos, vesícula y vía biliar. Y hay que saber interrogar al paciente, ¿no es cierto? Porque algunos ni siquiera dicen dispepsia, pero el paciente no entiende ni qué cosa es dispepsia, ¿de acuerdo? Entonces hay que ponerse en el lugar del paciente. ¿Y ustedes qué le dicen? Si cuando come usted de repente alguna comida grasa, cuando come huevo, cuando come palta, siente qué cosa, que se distiende, que se hincha, entre comillas, ¿de acuerdo? Que tiene eructos, etcétera, etcétera. Eso es la forma de poder ustedes interrogar al paciente, ¿de acuerdo? ¿Ah? Tienen que ponerse una vez más en términos sencillos, que el paciente entienda lo que ustedes le quieren decir, ¿ah? Por si acaso. Y eso se ve en los problemas biliares, por supuesto. Es bastante frecuente, ¿de acuerdo? Pero no es exclusivo. La fiebre como parte de una persona que tiene un problema vesicular o de las vías biliares, generalmente
se ven en los procesos agudos y sobre todo cuando hay, digamos, alguna infección sobreagregada, ¿no? Y ahorita vamos a ver. Síntomas generales, malestar, hiporexia, baja de peso. Bueno, ya hablamos de repente, si la baja de peso es muy importante, si es una persona mayor, cuidado a descartar la posibilidad ya no de algo benigno, sino de repente alguna neoplasia, ¿no? De las vías biliares o en todo caso inclusive de la vesícula. En el examen físico, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? Normalmente la vesícula no se palpa, ¿de acuerdo? Ni las vías biliares, ustedes no las palpan, ¿no? En algunas situaciones, ya hemos dicho, sí pueden palparlas, ¿no es cierto? Acabamos de decir, ¿cómo se llama ese síndrome? Eso, el síndrome de Courvoisier-Terrier sí puede palparse la vesícula, ¿no? Y una vez más, ¿qué tiene que ser la vesícula? Sana. No, y usualmente es una vesícula que ustedes palpan y que no duele, y para que se haya distendido en esa magnitud, tiene que ser una vesícula sana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las pacientes que tienen litiasis crónica, que tienen esclerosis de la vesícula, esos no van a tener Courvoisier-Terrier, ¿no es cierto? Entonces, en algunas ocasiones se puede palpar, por supuesto, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, en el examen clínico, la inspección, bueno, facie dolorosa, dependiendo, pues, ¿no? Dependiendo de la intensidad del dolor, la ictericia, no se olviden de mirar la piel, ¿de acuerdo? Rascado, huellas, signos indirectos de que estamos frente a un problema obstructivo. Los signos de deshidratación, bueno, dependiendo, pues, si el paciente está con un cuadro agudo, ¿no es cierto? Y ha estado con náuseas, con vómitos, no ha estado comiendo bien, pueden evidenciar ustedes signos de deshidratación. A propósito, ¿cómo evalúan deshidratación? A ver. ¿Qué les han enseñado? Lo primero, muy bien, no se olviden, lo primero en un paciente con deshidratación es evaluar funciones vitales, ¿de acuerdo? Lo primero es eso. O sea, un paciente que está deshidratado, lógico, debería estar un poco hipotenso, debería estar un poco taquicárdico, debería estar, cosas que no se dan cuenta, hay veces, un poquito taquineico, ¿no es cierto? Y después viene todo, ¿no es cierto? Sus ojos hundidos, su boca seca, ¿no? Etcétera, etcétera, que le han enseñado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, evaluar signos de deshidratación, ¿no? Evaluar, digamos, el estado consultivo del paciente, ¿no? Si se palpa la vesícula, determinar alguna de las características que pudieran ser. El signo de Murphy, ¿no? El signo de Murphy en los cuadros agudos, ¿no es cierto? Va a ser positivo. Acabamos de decir el signo de Courvoisier-Terrier. ¿Cómo es el signo de Murphy? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No es cierto? De repente acá está más, ahí está, este es el clásico signo de Murphy, ¿no es cierto? Entonces, cosa, cuando el paciente toma aire, ya saben, desciende ¿qué cosa? El hígado, ¿no es cierto? Desciende la vesícula, ¿no? Cuando el paciente inspira, ¿no es cierto? Desciende. Y entonces ustedes en la zona del hipocondrio derecho van al alcance, ¿no es cierto?, de la vesícula. Y el paciente se le va a quedar en la mitad porque le va a decir, ¿no es cierto? Probablemente, ¿no? Entonces, sumado a todo el cuadro clínico, ustedes pueden decir, eso corresponde a un signo de Murphy positivo. ¿De acuerdo? Es una de las cosas características, ¿no? Finalmente, ¿por qué síndromes puede venir un paciente que tiene un problema en la vesícula y en las vías biliares? Por un cuadro doloroso abdominal, ¿no es cierto? Un cuadro de dolor abdominal. Puede venir por un síndrome ictérico obstructivo, acabamos de decir, ¿no? Un problema de repente de una litiasis. Por un síndrome tumoral, una masa palpable. ¿Cuál sería la historia clínica clásica de un paciente, por ejemplo, de alguien que tiene una neoplasia de vesícula? Generalmente es un adulto mayor, ¿hombre o mujer? Mujer, porque la neoplasia de vesícula es más frecuente en mujer, con historia crónica de dolor. ¿Dónde va a ser el dolor? En el hipocondrio derecho, ¿no es cierto? Y de repente lo que van a tener, ¿no? Dependiendo, porque sí, las cánceres de vesícula logran palparse la vesícula, ¿no es cierto?
¿ya? Y eso lo diferencia, por ejemplo, como hemos dicho, del páncreas, ¿no es cierto? Muy bien, síndrome tumoral, síndrome febril, dependiendo, como le digo, si hay un cuadro infeccioso. Digamos que desde el punto de vista vesicular hay tres cosas clásicas que pueden ustedes tener en cuenta, ¿de acuerdo? Una cosa es el cólico biliar. El cólico biliar es un paciente que tiene solamente dolor con las características que hemos señalado. En hipocondrio derecho, ¿de acuerdo? Cólico, con la irradiación hacia atrás, hacia arriba, ¿de acuerdo? Hacia el hombro derecho. Cuando planteamos la posibilidad de que ese paciente tenga una colecistitis aguda, cuando tiene esas características del dolor, pero además se acompaña de repente de un cuadro febril, y si le hacemos un análisis de sangre, de repente encontramos ¿qué cosa? Un hemograma con aumento de leucocitos y de repente con desviación izquierda. O sea, si yo tengo una historia de esta, de que parece vesícula con fiebre y leucocitosis, estamos frente a un paciente que de repente está en una colecistitis aguda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por supuesto, en toda colecistitis aguda, tomarle muestra de sangre, siempre para cultivos, y probablemente ponerles antibióticos, ¿no? Y ver si es o no, en qué momento podría ser de necesidad quirúrgica, en qué momento podría operar. Y la otra forma, que es muy frecuente, con la que puedan venir, son los cuadros de colangitis. Y aquí es donde se describe la clásica triada de Charcot, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Las mismas características del dolor, pero un paciente que está con fiebre e ictericia, ¿no es cierto? Y probablemente también en la colangitis vamos a encontrar ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Leucocitosis, ¿no es cierto? Porque hay un problema infeccioso de por medio. Entonces, ¿en qué se diferencia la colangitis de la colecistitis nada más? Se diferencia en la ictericia, ¿no es cierto? Entonces, esta es la famosa triada de Charcot, ¿de acuerdo? Entonces, los pacientes vienen como cólico vesicular, como colecistitis o como colangitis, lo más frecuente, ¿de acuerdo? Lo más frecuente, ¿no? Yo creo que si ustedes fijan eso, van a tener una idea de, digamos, la gran mayoría de los pacientes que tienen problemas a nivel vesicular. Síndrome de obstrucción crónica, entonces no se olviden, prurito, un dato, ¿no?, importante, prurito, ¿no? Cambios en la coloración de la piel, ¿no? Sobre todo en esos problemas obstructivos crónicos como son las cirrosis biliar primarias, ¿de acuerdo? O algunas secundarias que son a enfermedades autoinmunes, los pacientes pueden tomar una coloración medio oscura, ¿no? Entonces, no se olviden de ese dato del prurito, por favor. Finalmente, para ir terminando, ¿qué tenemos para evaluación de la patología de las vías biliares, de las vesículas, ¿no? Hay muchas que de repente ya no se utilizan, ¿no? El doctor Jara acá no me podrá dejar mentir que él debe haber visto muchas colecistografías, ¿no? Algo que ya ahora es historia porque ya no se usa, ya no se hace, ¿no? Pero por ahí le voy a mostrar una al doctor para que recuerde de repente unos cálculos en la vesícula. La radiografía simple de abdomen, en algunos casos pueden tener algunos hallazgos, pero digamos, ¿qué es lo que más usamos ahora para evaluar las patologías de las vesículas y las vías biliares? Usamos la ecografía, ¿no es cierto?, que es con la tomografía abdominal, en algunos casos, yo diría que no tanto, pero la resonancia, pero básicamente estas dos, y haremos algunos estudios sobre todo para manejo y para, digamos, hay veces también diagnósticos como son estos procedimientos invasivos, ¿no? Vamos a ver, esto ya no es la parte, digamos, esta es la parte complementaria para que ustedes tengan una idea general. Acá está una colecistografía oral, donde ustedes miren, ven todo esto que corresponden a cálculos, una vesícula entendida con cálculos, ¿de acuerdo? Con cálculos, ¿de acuerdo? Colecistografía oral. Esto es un procedimiento que se llama la colangiotranspareto-hepática, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste? En introducir una agujita Shiva
¿De acuerdo? Por supuesto que el paciente tiene que tener, ¿qué cosa? Las vías biliares dilatadas, ¿no es cierto? Entonces se canaliza una vía biliar y por ahí se inyecta la sustancia de contraste. Y en este caso lo que está revelando, ¿qué cosa es? Un calculito. ¿En dónde? En la parte distal del colédono, ¿no? Es un procedimiento que se hace, sobre todo, como les digo, en pacientes que tienen vías biliares dilatadas, ¿no? Esto es lo que en algún momento dicen el famoso signo de lápiz, ¿no es cierto? Que termina así, parece una punta de lápiz, ¿no? Que algunos lo han asociado de repente a algunos tipos de neoplasias, ¿de acuerdo? Neoplasias, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, son dilataciones de la vía biliar. Esta es una de las cosas que usamos con mayor frecuencia, las ecografías, ¿no es cierto? Ahí ven, no sé si ven esta imagen acá dentro de la vesícula, eso es lo que llaman el barro biliar. El barro biliar, que en realidad, ¿qué cosa es? Múltiples cálculos, pequeñitos, ¿no es cierto? Múltiples, ¿no? Y ahí están ustedes, ¿no? Es algo, por si acaso, la ecografía, estas cosas de repente en algún momento las aprenderán, ¿no? La ecografía es mejor que la tomografía para ver qué cosa, litiasis, ¿de acuerdo? Para ver cálculos, es mucho mejor la ecografía, excepto si los cálculos están en la parte distal del colédono. Ahí sí no alcanza, digamos, no llega bien para ver la ecografía. Ahí de repente un poco más es la tomografía en ese sentido. Calculitos, para que vean ustedes todo, ya esto es para que ustedes se diviertan, mirando cálculos y cálculos. Bueno, depende, a mí me gusta la última, ¿no es cierto? ¿No? Ya es cuestión de gusto. Este es lo que hacían, ¿no? La grande cirugía que hacían, que abrían, ¿no? Cada vez se fueron achicando y ahora son puntitos nada más, ¿no? La mía es puntitos nada más, ¿no? Así que ya tengo mi laparoscópica. Miren, cálculos ahí, para que ustedes vean la cantidad de cálculos. Entonces, si es un joven que tiene esto, ¿qué hay que buscar? Varón de 20 años con múltiples cálculos, ¿qué hay que buscar? ¿Qué hay que buscar? Anemia hemolítica. Cuidadito, ¿eh? No se olviden, anemia hemolítica. No es usual que los varones hagan tanta litiasis, más si es un joven. Si es un joven, entonces, ¿qué cálculos serán? ¿De qué? De bilirrubinato, no los clásicos cálculos de colesterol, ¿de acuerdo? Entonces, joven, varón, ojo, con múltiples litiasis, hay que descartar alguna anemia hemolítica, eferocitosis, como le he dicho, ¿no? Todas las que pueden producir, digamos, problemas. Un cáncer de vesícula, ahí está, miren, hay neoplasia de vesícula y creo que ahí terminamos. Ahí está, listo, ¿de acuerdo? Esto es vías biliares. Vamos a ver el páncreas. Vamos a hacer la... Sí. Yo dije, estás quejando. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que hayan en su práctica tenido, que hayan visto, algún paciente, alguna duda que tengan en relación a lo que hemos conversado? ¿Han visto pacientes con problemas vesiculares de las vías biliares? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué han visto? Litiasis. ¿Ah? ¿Y cómo era la historia clínica? Dolor en el derecho, radiado, ¿Ya? hipocólico. Solamente eran cálculos en vesícula, no tenían en colédono, o también. Vesícula nada más. Muy bien. ¿Han visto pancreatitis? ¿Sí? ¿Por ahí? Y van a ver ustedes, la historia que hemos contado, esa es la historia, ¿no es cierto? No hay, y es lo más frecuente que ustedes van a poder observar. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Nada. Muy bien, entonces vamos a hacer esta clase también abdomen agudo. Abdomen agudo, ¿de acuerdo? Abdomen agudo. Es un cuadro abdominal de presentación brusca, como ustedes ven, caracterizado por un conjunto de signos y síntomas generalmente alarmantes, provocados por etiología diversa, que exige adoptar decisiones urgentes, tanto diagnósticos como terapéuticas.
Muy bien. Cuando ustedes tienen un paciente y dicen, estamos frente a un paciente con abdomen agudo, como se señala acá en la definición, hay que decidir qué cosa. Si estamos frente a un paciente que solamente requiere manejo médico o un paciente que es de necesidad quirúrgica. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que decidir, ¿no? Hay veces hay dudas, ¿no es cierto? Algunos dicen, dependiendo, ante la duda, de repente mirar, explorar. Algunos dicen, si lo vas a seguir muy de cerca, cada 2 horas, cada 4 horas, etcétera, etcétera, ¿no? Mejor lo observamos, ¿de acuerdo? Ya, pero siempre ante la duda, ¿ya? Pudiera de repente uno tener la necesidad de ingresar a mirar. Listo. El abdomen agudo puede, desde el punto de vista de la etiología, puede clasificarse, como ustedes ven, en inflamatorio, obstructivo, hemorrágico, ¿no? La gran mayoría de los cuadros de abdomen agudo son, como ustedes ven, de origen inflamatorio, ¿no? Y ahí tenemos los más comunes, ¿no? Los que hemos señalado hace un momento, ¿no? Colecistitis, apendicitis, diverticulitis, ¿no es cierto? ¿No? Pancreatitis, todo eso, ¿no? Algunos serán médicos y algunos serán quirúrgicos en el momento, ¿no es cierto? ¿No? Una colecistitis, usualmente, ¿no? Al comienzo solamente es de manejo médico, con antibióticos, como dicen algunos, hay que apagar el cuadro primero, ¿de acuerdo? Porque entrar a operar, por ejemplo, una vesícula inflamada, todos esos tejidos, puede haber más complicaciones, ¿no? Salvo pues que el paciente esté muy tóxico, séptico, y en todo caso ya, bueno, la cosa cambia, ¿cierto? Entonces, la apendicitis, ¿no? Bueno, pues eso siempre es quirúrgica, no cabe duda, ¿no es cierto? Las diverticulitis, la gran mayoría son de manejo médico, ¿no? Algunas se complican, por supuesto, porque pueden perforarse, ¿no? ¿En quién sospecharán que tenga una diverticulitis? ¿Cuál sería la historia clásica de un paciente con una diverticulitis? ¿Mayor? ¿De mediana edad? Mayor, ¿no es cierto? Mayor, muy bien. ¿Que le duele dónde? Usualmente en los flancos, en la fosa, ¿no es cierto? ¿No? En flanco, sobre todo más en el izquierdo, ¿no? Porque generalmente los divertículos más son del colon, del lado izquierdo, del colon descendente, ¿no es cierto? Entonces, generalmente más en esa zona, ¿no es cierto? Y que de repente, pues, puede haber sangrado, porque los divertículos pueden sangrar, ¿no es cierto? Pero en los casos que se inflaman, de repente puede haber fiebre, ¿no es cierto? Un hemograma, con, digamos, alteraciones. Entonces, ¿ven? Ustedes van construyendo un poco la historia, ¿no? Ustedes van viendo de alguna manera cómo puede ser el comportamiento. Obstructivo, bridas y adherencias, ¿no? ¿Qué es lo que tendrían que preguntar a un paciente si sospechan de bridas y adherencias? O evidenciarlo. Cirugía, ¿no es cierto? Cirugía, ¿no? Que es tan frecuente, ¿no es cierto? Vólvulos. ¿En quién se ven clásicamente los vólvulos? Personas que tienen megacolon. ¿Y quiénes tienen megacolon? Claro, entonces es importante, por ejemplo, la procedencia, ¿no es cierto? ¿No? Hay personas que han tenido una enfermedad que se llama la enfermedad de Chagas, no sé si han escuchado, y eso puede dejar los megas, ¿no es cierto? Y entre ellos puede dejar el colon agrandado, ¿no? Entonces, y puede esto torcerse y dar golpes, ¿no? Hemorrágicos, ¿no? Las hemorragias, dependiendo, ¿no? Hemorragia digestiva alta, baja, ¿no? Ustedes ya saben, al terminar el curso, ¿ustedes qué deben saber? Construir una buena historia clínica, ¿no es cierto? Construir una buena historia clínica, saber examinar, ¿no es cierto? Una buena anamnesis, saber examinar y establecer, ¿qué? Síndromes, ¿no es cierto? Y establecer sus síndromes. Eso es lo básico del curso. Y los médicos jóvenes, siempre les señalo, eso se ha distorsionado.
¿no? Porque ahora el interno, el residente que ha terminado su carrera, sigue con diagnósticos sindrómicos, ¿de acuerdo? Cada vez se acostumbran a pensar menos. ¿Ah? Entonces el paciente llega a emergencia y ¿qué le dicen? Diagnóstico, hemorragia digestiva alta. Diagnóstico, hemorragia digestiva baja. A mí no me interesa que me digas hemorragia digestiva alta. A mí que me digas hemorragia digestiva alta y que por lo menos me plantees 3 causas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son lo que tú piensas? ¿De acuerdo? Ustedes todavía están para hemorragia digestiva alta, pero ojo, cuando terminen su internado nomás, ya no están para hemorragia digestiva alta. El que está más perdido, ¿ese qué dice? Descartar ICC versus IRA, ¿no? Infección respiratoria. Ese no sabe si es corazón o es pulmón, ¿no es cierto? Está peor, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces no podemos llegar a eso, muchachos. Por eso insisto, y ahí me entenderán lo que me tienen en la práctica, ¿en qué cosa? En anamnesis, que sigue siendo la parte vital, ¿no? No es posible, pues, que tengan una historia clínica donde el que lo recibe en emergencia tiene un tiempo de enfermedad de 2 días. El que le hace la historia en piso tiene una enfermedad que tiene 2 meses. Y el que presenta el caso clínico para que todos lo discutan, dice que tiene 2 años de enfermedad. ¿Cómo es posible que puedan haber 3 enfermedades diferentes? 3 tiempos de enfermedades diferentes, si es un mismo paciente, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué cosa es? Problemas en el interrogatorio, no se olviden, ¿ya? No se olviden, y eso varias veces nadie niega que el examen físico es importante, nadie niega, por supuesto que sí, pero no es por nada, ¿no? Pero después de examinar 20 hígados, no me digas que no sabe palpar un hígado, ¿no es cierto? Eso es más fácil. Eso lo van a lograr, por supuesto. Pero las anamnesis, el interrogatorio, el saber preguntar, cómo interrogar a un paciente con antecedente de hipertensión arterial, eso no está en los libros, ¿ah? Eso tienen que aprenderlo, no está, ¿de acuerdo? Las técnicas, un punto, un Murphy, ¿cómo no lo van a aprender? Eso es fácil, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que tienen que ustedes sacar por si acaso. Muy bien, vamos. Abdomen agudo no quirúrgico, ahí están algunas de las cosas más frecuentes, ¿no? Por supuesto que la lista puede ser más larga, ¿no? Un cólico renal, ¿sí? Por supuesto, ¿no? Colecistitis agudas, úlceras, salpingitis, hay que tener cuidado con las damitas, ¿no es cierto? Confunden, ¿no? Hay veces, pues, ¿no? Diverticulitis, pancreatitis, ¿no es cierto? Y los cuadros de abdomen agudo quirúrgico más frecuentes, las apendicitis, las hernias, etcétera, 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 ¿no? Ahí tienen ustedes la lista, digamos, o una lista de los más frecuentes, podemos decir, ¿no? Entonces, en la anamnesis de un paciente que viene con un abdomen agudo quirúrgico, debemos evaluar en primer lugar el tiempo de enfermedad, ¿no? El tiempo de enfermedad. Eso nos puede orientar, por supuesto, si estamos frente a un abdomen quirúrgico o no quirúrgico, ¿no? Nadie tiene una apendicitis con 6 días de evolución, pues, ¿no es cierto? Y que el abdomen todavía sigue siendo blando, pues, o doloroso, pero no es un abdomen peritoneal. Eso no va a plantear una apendicitis, ¿no? Por más que el problema esté en una fosa ilíaca derecha, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, digamos que no debería ser, ¿no? Entonces es importante determinar, evaluar las características del dolor, evaluar los síntomas asociados, evaluar los antecedentes, como digo, ¿no? Y ahí vamos a señalar algunas de estas cosas, ¿no? ¿No? Antecedentes, entonces, ¿no? Que hay que buscarlos, ¿no? Dependiendo de dónde es el dolor, ¿no? El antecedente de úlcera, ¿no? Entonces preguntar si ha tenido, pues, ¿no? Algún problema a nivel del estómago, le han diagnosticado úlcera péptica, ¿no es cierto? Le han hecho endoscopía en algún momento y le dijeron que tenía úlcera, averiguar por el antecedente de problemas vesiculares, ¿no es cierto? De cálculos, pues, ¿no? Si alguien tiene historia de cálculos y viene con un dolor, pues, no sé, en flanco, ¿no es cierto? O sea, lo más probable es que sea una nueva episodio de cólico renal, ¿no es cierto? Entonces, por eso que es importante, digamos, averiguar todo eso, ¿no? El antecedente de ya tener
ya tener diagnóstico, de repente ya le hicieron una colonoscopía y le encontraron, digamos, divertículos, el antecedente de cirrosis hepática. No se olviden que los pacientes con cirrosis hepática pueden hacer ascitis, y si hacen ascitis, la ascitis se puede infectar, ¿no es cierto? Y entonces pueden dar un cuadro peritoneal, pero es un peritoneal de repente de origen médico nada más, ¿no es cierto? No plantear la posibilidad de que sea infectado la ascitis, ¿no? Cirugía previa, ya saben, enfermedad inflamatoria, quistes de ovario, todo hay que, ante un abdomen agudo, hay que hacer, digamos, hay que indagar sobre antecedentes. La manifestación fundamental de un abdomen agudo es el dolor, ¿no es cierto? El dolor abdominal, ¿no? Y todo el resto son manifestaciones asociadas, ¿no es cierto? Son manifestaciones asociadas, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, digamos, la característica fundamental es del dolor, ¿no es cierto? Entonces, para determinar, digamos, de dónde puede provenir el cuadro, evidentemente que ustedes tienen, ¿qué cosa? Que lo primero que decir es dónde te está doliendo, pues, ¿no? Una vez más, ¿cuáles son las 3 preguntas en todo paciente con dolor? Las 3 primeras preguntas: ¿desde cuándo te duele? ¿Dónde te duele? ¿Y cómo te duele? Esas son las 3 primeras preguntas en todo paciente con dolor. Las 3 últimas son qué te agrava, qué te alivia, y en el medio están ya, si quieren, la intensidad, la irradiación, la evolución, etcétera, etcétera. Pero lo primero que tienes que preguntar al paciente, le duela donde le duela, ¿no es cierto? ¿No? Cuando le dice, me duele la cabeza, ¿así? Muy bien, ¿te duele toda la cabeza o te duele parte de la cabeza? ¿Te duele la región occipital? ¿Te duele la región frontal? Si alguien viene con un dolor frontal de repente y secreción nasal, yo digo es una sinusitis, ¿no? Si es un paciente que tiene antecedentes de hipertensión y viene con un dolor occipital medio pesadez, yo digo eso parece, no estará bien, ¿te has medido tu presión o no te has medido tu presión? ¿No es cierto? Entonces tienen que determinar entonces dónde es el dolor. Y otra cosa, eso es un error, y de ahora le digo, un error, cuando el paciente agarra y le dice a usted, tengo dolor, me duele el abdomen, ¿dónde te duele? Y está toda tapada la paciente, está en la cama y me duele acá. No. Discúlpeme, ¿sabe qué? Se me destapa bien, la destapan hasta abajo mirando la región inguinal, no se olviden de las regiones inguinales, la descubren bien hasta acá, por supuesto, con el debido pudor, si es damita, la descubren bien, con el debido respeto, ¿y qué le dicen? Ahora sí, que ya está bien descubierta, señálame con un dedito dónde es el dolor, ¿de acuerdo? Y eso es para cualquier sitio del organismo, por favor, que le señalen bien dónde duele, porque me dicen, me duele acá, cuando ustedes la descubren, uy, le está doliendo más abajo, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces tienen que descubrir bien. Y bueno, esto es, digamos, la localización por cuadrantes, ¿no? Pero puede ser por flancos, y ya ustedes lo van orientando de dónde podría ser el problema, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es tratar de identificar de dónde parte, ¿no? De repente en qué cuadrante para ir analizando. Ya saben,